bienvenidos, bienvenidas al canal. Como siempre, es un placer teneros ahí detrás de la pantalla. Y hoy tenemos un directo muy especial. Como ya estáis viendo en pantalla, nos acompaña Noemí Alarcón Velasco. Noemí es presidenta del Comité de Migraciones de la Abogacía Europea y decir que es un auténtico placer que esté con nosotros para hablar de un tema tan sensible como son los refugiados en Ucrania. Noemí, bienvenida al canal, compañera. Muchísimas gracias, Miguel, y buenas tardes, ya casi buenas noches a todos y a todas. Y la verdad que un placer también para mí de estar entre vosotros y de utilizar por primera vez este canal que entiendo que también es una forma de difusión jurídica muy importante. Y además te alabo por realizar tan bonita tarea. Muchas gracias, Noemí. La verdad es que lo hacemos con todo el cariño, con todo el corazón y más cuando tocamos temas tan sensibles como el presente, ¿no? Los refugiados de Ucrania. Es una situación dramática la que se está viviendo. Por poner unos datos, 25.000 refugiados ya desde que empezó, desde el 24 de febrero. Habrá más porque antes, pues en fin, pero un montón de solicitudes de protección temporal, ¿no? Esta directiva que es la primera vez que ha entrado en marcha en la Unión Europea y bueno, deseando que nos cuente un poco más de esta protección temporal que funciona en todo el ámbito europeo, cómo lo estáis gestionando, un poquito, ponernos en antesala. Muy bien, Miguel. Pues mira, la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea es un instrumento jurídico que en realidad no, aunque nos suena a todos como algo nuevo, pero en realidad es un instrumento jurídico antiguo porque está fechado, o sea, fue adoptado por primera vez en el año 2001. O sea, que hace 20 años, bueno, más de 20 años. Y bueno, un poco por ponernos en contexto histórico de por qué nace este instrumento jurídico, también para que sepan los compañeros y compañeras de dónde surge este nuevo instrumento, nuevo antiguo instrumento jurídico, y es que justamente después de la guerra de la ex Yugoslavia, de los Balcanes, y debido también a la gran llegada de desplazamientos de personas refugiadas dentro de, o sea, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, los Estados miembros se plantearon bueno, tener algún tipo de mecanismo para poder solventar una situación de este tipo en que, bueno, no son llegadas poco a poco, bueno, como hemos visto en otros casos que han llegado muchísimos refugiados de otras regiones del mundo, pero en este caso cuando llegan de forma, bueno, aunque es fea la palabra, pero de forma masiva, es que de pronto del día a la mañana empiezan a entrar miles y miles de personas, bueno, que sabemos que ahora mismo llevamos ya en la Unión Europea un desplazamiento de 3,5 millones según las cifras que maneja ACNUR, 3,5 millones de refugiados y refugiadas. Y también decir que dentro del país hay desplazamientos, dentro de Ucrania ha habido desplazamientos internos que se calculan en 6,5 millones de personas, o sea, 3,5 millones fuera y 6,5 millones dentro del país este desplazamiento. Entonces estamos hablando de una gran envergadura, o sea, pensemos que puede ser una cuarta parte de nuestro país en cuanto a desplazamiento de personas, para ponernos un poco en contexto. Entonces, la Unión Europea hace 20 años justamente, pues bueno, tras muchas negociaciones y demás, porque un instrumento no nace de un día para otro y lo tenemos legislado y aprobado en tan solo unos días, sino que esto llevó unos años de negociación y finalmente se adoptó. Lo que pasa, bueno, primero, es el primer instrumento jurídico que conforma lo que sería el sistema europeo común de asilo, porque lo que trataban también los Estados miembros era de tener todos un sistema que funcionara de igual forma en toda la Unión Europea, o sea, con respecto a la protección internacional. Y luego, cómo paliar una situación donde hay llegadas masivas de personas a los países y también como mecanismo de solidaridad para que no solo sean los países colindantes los que sufran esta presión
migratoria tan grande, pues ellos solos. En el caso además de Ucrania se da la particularidad de que es colindante o es vecino de varios países de la Unión Europea, es decir, que no tiene frontera solo con un país de la Unión Europea, sino que tiene con varios, lo cual justamente tener un instrumento que pueda ponerse en marcha en todos los países de la Unión Europea y justamente en estos países colindantes, pues es muy importante, en estos países vecinos. Entonces, la particularidad que tiene este instrumento jurídico y el por qué no se había activado anteriormente la Unión Europea, porque sí que en algún momento se ha sufrido también situaciones parecidas, es porque necesita, o sea, no es como las demás directivas que conocemos hoy en día del sistema europeo común de asilo, como en fin, las directivas que regulan la protección internacional hoy en día, sino que para ponerlo en marcha necesita que los Estados miembros ejerciten esta solicitud, o sea, que soliciten que se ponga en marcha. La Comisión Europea solicita al Consejo de la Unión Europea que se active y el Consejo de la Unión Europea, tras la solicitud de la Comisión Europea, decide en votación de los Estados miembros que se active. Así fue. El 4 de marzo salió aprobado la decisión del Consejo en que se activaba la directiva y se ponía en marcha. Entonces, claro, esto supone luego una serie de desarrollo e implementación de la directiva, luego propiamente dicho, y también ajustándola a las peculiaridades de 20 años después, porque bueno, se contemplaba una serie de cosas, pero que en algunas cosillas jurídicas, bueno, pues no exactamente concuerda todo con lo que hoy en día ya tenemos como derecho de protección internacional en la Unión Europea. Pero la verdad es que es bastante amplia y fácil la propia, ¿no? El propio desarrollo normativo de la misma, y entonces no es tampoco muy laborioso. Lo único que es laborioso es ponerlo en marcha de una forma consistente y coherente en todos los Estados miembros. Entonces ahora mismo estamos con este desarrollo normativo. La verdad es que nuestro país ha sido bastante rápido en adoptar a través del Consejo de Ministros las normas que lo desarrollaban, que en este caso han sido a través de órdenes. ¿Por qué? Porque esta directiva ya estaba trasladada a nuestro ordenamiento, o sea, traspuesta, que es el término jurídico exacto, estaba traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de un Real Decreto que fecha del año 2003. Entonces esto tampoco planteaba problema porque no necesitaba otro instrumento jurídico para transponer la directiva, porque esto ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico publicado en el BOE, etc. Lo que sí es cómo luego en la práctica esto se pone en marcha y cómo se desarrolla. Esto es lo que vamos a hablar y lo creo que interesa a todos. Entonces, en el Consejo de la Unión Europea y la decisión que se adopta, como siempre una directiva también es que tiene unas normas mínimas, o sea, unos denominadores comunes que todos debemos aplicar, bajo los cuales no podemos decir que no, pero por encima de los cuales sí que podemos añadir más beneficios o más privilegios o ser más generosos. ¿Vale? Esto siempre una directiva siempre permite a los Estados miembros luego, a partir de ese, digamos, umbral mínimo, por encima del cual siempre podemos otorgar más. Y esto es lo que ha pasado en nuestro país, que sí que se han otorgado, han sido muy generosos, bueno, que sí que habían pedido desde la Comisión Europea y desde el Consejo que en la medida de lo posible se fuera flexible para justamente ayudar a estas personas que huyen de este conflicto y de esta violación masiva de derechos humanos que se está produciendo en Ucrania. Y bueno, como todos sabéis y todos habéis podido ver en las noticias, no se trata solo de un conflicto, sino que realmente se está atacando de forma indiscriminada a la población civil. Lo cual puede hacer justamente que las personas tengan que salir de la forma en que están saliendo. Con lo cual, como os decía, bueno, pues se pone esto en marcha, se dictan
unas órdenes por parte del gobierno español para poner en marcha la misma y, bueno, importante, que establece la directiva y que justamente, bueno, el desarrollo, que es lo que establece la decisión del Consejo, que no viene en la directiva. Bueno, pues contempla una serie de personas que no estaban per se contempladas en la directiva y luego también establece que exista una exención de visado para la entrada en la Unión, o sea, en los países de la Unión Europea. Entonces, que sepáis que existe una total exención de visados, o sea, no se le va a pedir a las personas ucranianas que huyen del conflicto, nada más que presenten cuando lleguen a los checkpoints, a la frontera, que presenten simplemente su identificación a los efectos también bueno, de tener una previsión de cuántas personas se están desplazando, también un cierto control en el sentido para que no se produzcan situaciones que, bueno, por desgracia siempre se pueden producir en este tipo de desplazamiento de tantas personas, de que no sean objeto de tráfico de seres humanos y también con respecto a una especial atención a todos los niños, niñas y adolescentes, es decir, a menores de edad que se están desplazando también sin ser acompañados por sus progenitores. También muchos van acompañados de sus progenitores, pero también una gran población de esta infancia que se está desplazando sin progenitores, pero que sí pueden ir acompañados de otro adulto. Y veremos que justamente se contempla esta posibilidad también de entrada sin ningún tipo de problema con otro adulto. O sea que la directiva es bastante beneficiosa en este aspecto. Como os decía, entonces no hace falta exención de visado, lo único sí que cuando se pasa hay como te estampan un sello, se toman los datos de las personas, pero no a efecto de volcarlo en una base de datos conocidas, ¿no? Como conocemos el sistema Schengen, para volcarlo como un cruce de frontera que se produciría en otro contexto, sino que es simplemente, como os decía, para una previsión, por ejemplo, le preguntan a las personas que a dónde se van a dirigir, porque no todas se van a quedar en los primeros países por los que cruzan, y también para poder avisar a los países hacia los que se dirigen de una forma totalmente anónima, que se va a desplazar pues tanto número de personas que se calculan al día. Ya está, es simplemente a efectos informativos y también para que las personas sepan un poco, o bueno, si hay algunos familiares que desean informar a otros que están allí, que sepan mínimamente qué es lo que pasa. Bueno, allí también están recibiendo todas estas personas de forma, podemos decir, bastante ordenada, humanitaria, dándole las primeras necesidades, ya sean sanitarias, de acogida, bueno, también de darle un cobijo, ¿no? Y la primera asistencia que se le debe dar a todo ser humano en una circunstancia de este calibre. Y bueno, una vez que estas personas deciden ya dónde quieren ir, también decir que se ha puesto en marcha, lo digo también a efectos de que se sepa, porque no es muy conocido por el gran público, pueden coger, está exento en todos los países de la Unión Europea, se ha establecido que estas personas pueden coger autobuses, ya estoy hablando de lo que es los transportes públicos de cada país, autobuses o trenes, y que no se le va a cobrar el desplazamiento. Y esto es importante también a efectos de que muchas veces pueden estar perdidos cuando lleguen y que, bueno, aunque hemos visto un gran despliegue de solidaridad con respecto, bueno, personas que se han desplazado para ir a recoger y a estas personas para traérselo y demás, pero que sepan que también pueden hacerlo de una forma, digamos, más normalizada, ¿no? Cogiendo simplemente un tren, un autobús que les lleve al destino, ¿no? Al país a donde ellos se vayan a desplazar, porque tengan allí a conocidos, a familiares y a otros lazos de personas que les puedan acoger para el tiempo que se necesite, porque no sabemos efectivamente cuánto tiempo va a durar este conflicto. Una peculiaridad que tiene esta normativa, bueno, y esta directiva, es que es temporal, como su nombre indica.
¿vale? Que no es una protección que se da de forma indefinida, porque, bueno, está pensado justamente en personas que, bueno, quieren acogerse a la misma, pero que van a estar aquí temporalmente, porque luego su objetivo puede ser el de volverse a su país si termina el conflicto. Y todos estos beneficios se le dan en un trato humanitario, pero también de forma temporal, porque se piensa que, bueno, que de algún modo el conflicto tarde o temprano terminará. Entonces, se da por un máximo, que es lo que está contemplado en la directiva, de 3 años. Ahora veremos cómo luego eso se configura en nuestro derecho. La directiva sí que ponía que es un año, luego prorrogable de 6 meses en 6 meses. Y esto en nuestro país no va a ser así. O sea, justamente se va un poquito para facilitar, ¿no? Porque 6 meses finalmente es un lapso de tiempo muy, muy corto que pasa muy, muy rápido y a efectos de, como yo siempre llamo, lo del el ciclo jurídico de la vida, ¿no? En realidad es un tiempo muy corto, esos 6 meses. Entonces, aquí en España se ha establecido que la renovación se haga por un año. En algún momento, si el conflicto terminara, entonces también se contempla de que simplemente pues, se deje de dar esta protección temporal, ¿no? Se cortaría, por así hablar en términos llanos. Así que la exención de visado, que sepáis que desde la entrada, que tienen 3 meses para circular sin este visado por la Unión Europea y establecerse en el lugar donde lo estimen oportuno. ¿Qué otorga la protección temporal? ¿Qué derecho otorga? Bien, pues entonces, bueno, el derecho a residencia, importante, directamente una residencia legal sin pasar por ningún tipo, o sea, es un procedimiento fácil, que ahora veremos, que ahora explicaré, un procedimiento absolutamente fácil, que también sirve, ¿por qué se hace así? Bueno, pues sirve para no colapsar el sistema de asilo que todos conocemos, el sistema de protección internacional que conocemos. Pues justamente ante una situación de esta envergadura, para no colapsar ese sistema que conlleva un procedimiento mucho más laborioso, mucho más largo, que necesita de unas decisiones que corresponden al Ministerio al Ministro del Interior. Entonces, bueno, para obviar todo esto, pues entonces se otorga este derecho de residencia sin más. Bueno, con unos pequeños controles que ahora veremos, pero no suponen gran cosa. Luego también otorga el derecho a trabajar, o sea que esto es importante porque directamente cuando ya se tiene la tarjeta de protección temporal o bueno, el resguardo, ahora os explicaré también que en realidad al cabo de 24 horas ya se obtiene la protección temporal, obtenida la misma, ya con esto se puede directamente, si se tiene una oferta de trabajo, se puede trabajar ya sea como por cuenta ajena o por cuenta propia. También otorga el derecho a la sanidad, es decir, que directamente estas personas podrán ir con su tarjeta de protección temporal al centro de salud del domicilio donde se hayan establecido y allí se le tramitará bueno, pues lo correspondiente para darle acceso al sistema de salud del estado correspondiente. También da derecho a ayudas sociales y a vivienda dentro del marco de la acogida, aunque muchas personas no harán uso del mismo porque, bueno, pues porque cuentan con medios propios o porque se van a quedar en casa de otros familiares, etcétera. Bueno, como decía, que cuentan con sus medios propios. Y también derecho a la escolaridad de las personas que sean menores de 18 años. Esto quiero aclarar que siempre, o sea, son los derechos básicos que se otorgan, pero siempre está luego lo que otorga el derecho de extranjería, ¿no? La propia normativa de extranjería del régimen general, que siempre también contempla una serie de derechos para todos los extranjeros, sin distinción de que tenga esta protección temporal o no, que también se puede hacer uso de los mismos. Entonces, estos derechos están ahí, pero siempre contemplemos que existen luego otros derechos que están otorgados por otro lado, ¿vale? Porque esto también puede pasar para aquellos que estuvieran estudiando, que ya son mayor de edad, bueno, pues de algún modo facilitarle también de que puedan seguir realizando sus estudios y bueno, y me imagino que también se contemplará algún tipo de ayuda para estos chicos y chicas que se encuentran en esa situación.
¿Cuáles son los sujetos a los que se aplica esta protección temporal? Entonces, en un primer momento, en la decisión esta del Consejo de la Unión se estableció que bueno, era para todos los nacionales ucranianos que se hubiesen desplazado desde el 24 de febrero de este año en adelante. Se contempla que se apliquen para los nacionales ucranianos que residieran antes del 24 de febrero, los apátridas, porque también hay personas que eran apátridas, que se encontraban apátridas allí en Ucrania. Además, esto tengo que señalar porque salió un artículo muy interesante ayer publicado sobre, bueno, pues también las etnias que conviven en Ucrania. Ucrania es un país bastante grande y tiene también sus peculiaridades. Y, por ejemplo, existe una población romaní importante y, bueno, por temas históricos, y bueno, como sabéis que bueno, fue también Ucrania por el tema de que pertenecía a un antiguo país de la URSS, entonces bueno, que también esto bueno, provocó que muchas personas que no se acogieron a la nacionalidad del país en Ucrania o rusa, que se dio esta posibilidad cuando esto sucedió, cuando se rompe la Unión Soviética. Y entonces, bueno, pues hay una bolsa de población que están sin nacionalidad, que son apátridas. Entonces, esto es importante señalarlo para que bueno, sepamos también que estas personas también en algún momento están huyendo y están cruzando la frontera y a lo mejor no tienen un pasaporte para poder demostrar su nacionalidad. Entonces también se es bastante permisivo en cuanto también a los documentos de identidad que se puedan presentar. Y si no, bueno, pues se le encomina bueno, de ir al consulado de Ucrania para que de algún modo pueda documentarlo en los países estos colindantes o aquí mismo, en el caso de que esto sucediera. También se incluyen los miembros de la familia de estas personas que huyen y también, que ahora diré cuáles son los miembros de la familia, porque aquí también se entiende como familia extensa, no solo lo que conocemos como padre, madre, hijo, hija, sino también familia extensa de personas que convivieran y que estuvieran dependiendo de las personas con las que convivieran allí en Ucrania. Y también las personas nacionales de tercero estado que se encontraban residiendo legalmente con una residencia permanente en Ucrania. Esto es lo que pone la decisión del Consejo de la Unión. Sin embargo, en España se ha decidido por la orden dictada ahora no me va a salir, pero bueno, lo voy a decir, porque de todo de memoria no se puede saber. Lo siento. El 10 de marzo, perdón, que salió publicada en el BOE, que son dos órdenes, que ahora os diré la 169 y la 170. Bueno, pues en ella se establece que no solo a las personas que residieran de forma permanente de terceros estados, que residan de forma permanente, sino que también se permite, se otorgará la protección temporal a aquellas personas que residieran, que puedan demostrar que residían legalmente, pero obviando el tema de la permanencia, es decir, que no tenían por qué ser de larga duración, y también para, por ejemplo, aquellas personas que se encontraran estudiando, ¿no? Con visados, estudiando otro tipo de residencia. Entonces, estas personas también se podrían acoger a la protección temporal, siempre que puedan demostrar estas circunstancias, ¿no? Por algún tipo de permiso legal que tuvieran. Entonces, como digo, esto es un plus que se otorga aquí en España y que es importante saberlo, de no atenernos solo a esta decisión del Consejo. En cuanto a los familiares, como decía, bueno, pues se contempla que sea cónyuge, pareja de hecho, a los hijos menores solteros o de su cónyuge, sin distinción de ningún tipo de que si son, a ver, por decirlo también en términos ya no legítimos o no legítimos, nos da igual. Y también a otros parientes cercanos, lo que os decía de la familia extensa. Esto sí que está contemplado y para no también poner más obstáculos a estas personas.
con respecto a dónde tenemos que solicitar esto, ¿vale? Entonces yo aquí ya voy a hablar nada más que de España, porque los compañeros o compañeras lo que les va a interesar, qué tienen que hacer, si tienen que ayudar bueno, clientes con estas circunstancias. Quería comentar una cosilla antes de decir dónde se solicitaba, que ahora os explico el procedimiento, pero se me ha ido una cosa importante que no quería, bueno, pero ahora me volverá cuando empiece a explicar. Se solicita, vamos a ver, normalmente se solicita en las comisarías de policía, ¿vale? Esto va a depender, igual que la protección internacional, que se solicita a través de la comisaría de policía, ¿no? Mediante una cita. La distinción es que aquí no va a hacer falta, como en la protección internacional, obtener una cita para luego hacer la entrevista, la famosa entrevista, donde uno cuenta el relato de por qué huye, de los temores fundados, que se tienen que fundar en los motivos de la Convención de Ginebra del 51. Bueno, pues en este caso no. O sea, simplemente se va a la comisaría de policía con una cita previamente solicitada, que bueno, se ha puesto en marcha un correo electrónico tanto por parte que el correo viene en la página del Ministerio de Inclusión, ¿no? Y hay un número de teléfono también, aunque bueno, he de decir que el teléfono está colapsado, porque también tener en cuenta que un teléfono para toda España, no solo para aquí, para Málaga. Y también luego a través de las distintas ONG que también facilitan estas citas, y también el Colegio de Abogados de Málaga de forma totalmente, bueno, un mecanismo voluntario, ¿no? que está gestionado de forma voluntaria. Digo de momento, pues esto no sabemos cómo va a ir evolucionando, donde se puede también solicitar esto siempre lo digo, lo vuelvo a repetir, de carácter altruista, no en el sentido de obtener una cita para luego nosotros cobrarle al cliente por haber obtenido esa cita, ¿no? Entonces tenemos un cupo habilitado también en el Colegio de Abogados, donde facilitando unos datos pues se obtiene la cita, y además de forma muy ágil, inmediatamente se tiene esa cita. Lo que quiero hacer énfasis aquí en Málaga es que de aquí a una semana va a cambiar este sistema. O sea, lo que os decía de ir a la comisaría de policía, esto va a seguir siendo así para el resto de provincias en Andalucía. Y también, por si hay otros oyentes que no son de Andalucía o de aquí de la provincia de Málaga, deciros que si os encontráis en cualquier provincia, pues tenéis que ir a la Comisaría Nacional de Policía, pero a la provincial, que es donde normalmente se tramita este tipo de protección, como la del asilo, ¿vale? Esto es la misma, para que tengáis de referente, en la misma comisaría que es donde se tramita el asilo. Bien, en 4 ciudades de España se ha establecido también como un mecanismo más rápido y más eficiente, porque hay una gran comunidad de ucranianos ya asentados, entonces se calcula que van a venir aquí muchísimas personas. Se ha establecido, estas 4 ciudades son en Madrid, en Pozuelo de Alarcón se estableció el centro de recepción y acogida, en Alicante, en Barcelona, y el cuarto, que estará operativo más o menos dentro de una semana, estará en Málaga. No puedo decir ni la ubicación todavía, aunque bueno, ya se vislumbra dónde está, pero bueno, yo no, no voy a desvelar porque no me corresponde a mí hacer esto, sino esto a las autoridades. Pero bueno, se habilitará un espacio donde también estará la policía, estará gestionado por una ONG que ha designado el Ministerio de Inclusión, pero todo lo que es trámite en sí administrativo y que depende del propio sistema, ¿no? del asilo, de protección internacional, que va a depender del Ministerio, ese papeleo lo va a seguir haciendo la policía, porque había mucha confusión, pero bueno, ¿cómo es que una ONG va a gestionar? Porque estos son trámites de policía. No, la policía va a estar allí. Lo que pasa es que para descolapsar, dado el gran volumen que se espera en Málaga, para descolapsar la policía, de la comisaría provincial de la policía, pues se va a pasar a este lugar.
También se prevé que en este sitio directamente, lo que os decía, por eso está gestionado a través del Ministerio de Inclusión por la ONG designada, donde se le facilitará también para todos aquellos que necesiten solicitar los derechos aparejados para entrar en el sistema de acogida, ¿vale? Entonces, por eso es muy útil que esté todo junto en un mismo lugar, en un mismo edificio, que estén todos pues allí para facilitarle todos estos trámites a estas personas y que puedan solicitar allí mismo entrar en el sistema de acogida o otros tipos de ayudas que necesiten. Bien, entonces esto, como os decía, lo sabremos la semana que viene. No os puedo dar más datos de cómo va a funcionar aún en Málaga porque, bueno, nosotros tampoco lo sabemos en este momento. Pero más o menos este será el trámite. Entonces, ¿qué documentación? Bueno, se solicita la cita, como he comentado, y qué documentación hay que llevar. Bueno, importante. Se supone que una vez que se solicita, en el plazo de 24 horas, se les va a otorgar esta protección temporal. O sea, que ya saldrán con su... Bueno, no es que saldrán con un papel que han rellenado una solicitud y luego a las 24 horas se les va a notificar, o bueno, en el plazo más breve de tiempo, pero me comentaban ayer los compañeros de ACNUR que en Pozuelo de Alarcón realmente se estaba cumpliendo el plazo, que realmente en 24 horas ya tenían este papel otorgado. Aquí en Málaga, los que han solicitado a través de la comisaría, ahora mismo sé que no ha sido en el plazo de 24 horas, pero porque, bueno, ha tenido que ir a Madrid, la solicitud, etcétera. Entonces, bueno, por este motivo. Pero en el momento en que esté ese centro ahí, también habrá compañeros habrá también funcionarios, perdón, de la Oficina de Asilo y Refugios que estarán allí también desplegados in situ para realizar este trabajo. Documentación que hay que llevar. Un pasaporte biométrico, ¿vale? Casi todo normalmente, excepto las personas que, bueno, por algunos motivos que no han podido renovar y demás, pero bueno, pasaporte biométrico. 2 fotos. También el nombre del padre y de la madre, que también se tiene que facilitar. En el caso de los menores de la infancia, deben llevar una partida de nacimiento o algo que pruebe el vínculo con la persona con la que están, ¿no? Ya sean progenitores u otra persona. Bueno, pues de algún modo que estén documentados de este modo. Y si no, pues habrá que derivarlo al consulado. Bueno, en Málaga contamos con un consulado de Ucrania, lo cual esto también nos facilita la labor para aquellas personas que tengan alguna dificultad con respecto a su documentación. Los consulados de Ucrania están funcionando con total normalidad. Están colapsados, pero funcionan con total normalidad. De hecho, esta mañana unos clientes míos han pasado primero por el consulado porque tenían una serie de dudas que querían solventar allí y se les ha atendido perfectamente. Luego, si son menores de edad, bueno, como os decía, pueden ir acompañados. Bueno, como sabéis, la mayoría de las personas que vienen, sobre todo, son mujeres bueno, y si son bueno, acompañadas con su hijo, bueno, porque sabéis que los hombres que estén en edad de poder prestar pues su obligación militar, pues la mayoría pues han quedado en Ucrania, ¿vale? Entonces esto también es importante de que sepamos. Entonces, estos menores que pueden venir, como decía, con su progenitora. Bueno, ahora volveré sobre esto, ya está. Esto es lo que os quería comentar antes, ya me ha vuelto. Yo sabía que al hilo de yo ir hablando se me iba a volver lo que se me había olvidado deciros. O con sus progenitores, porque ahora veremos también que no solo se aplica a los que han huido antes del 24, que esto era lo que quería comentaros, pero ahora volveré. Si no, tú, Miguel, tú me lo recuerdas y me regañas y me dices, Noemí, se te ha olvidado decirlo. Bueno, pues entonces, estos niños, bueno, la persona que la acompañe, el adulto que la acompañe, pues se tendrá que hacer una declaración jurada
bueno, pues simplemente para saber con quién queda el niño, ¿no? Es un poco de control de saber, bueno, para el día de mañana que estos niños también se sepa, que no se pierdan, por así decir, y que puedan volver con sus padres, sus progenitores, cuando sea oportuno. Entonces se hace una declaración jurada allí mismo en la policía, se toma nota de estos datos. Entonces, lo que os comentaba, que en España se ha sido muy beneficioso en este aspecto y no solo se aplica a los ucranianos que huyen después del 24 de febrero, sino que también se aplica a aquellos que estaban aquí en periodo de estancia por el motivo que fuese, porque habían venido a visitar a familiares, porque estaban de turismo, por el motivo que fuese, y que tengan el temor de regresar a su país, no puedan regresar a su país, también se pueden acoger a la protección temporal. ¿Vale? Todos los que se encontraban aquí antes del 24 de febrero se pueden acoger a esta protección temporal. También todas aquellas personas que se encontraban de forma irregular, ya no que estaban en periodo de estancia, sino que se encontraban de forma irregular antes del 24 de febrero, también pueden acogerse a esta protección temporal. Y también se han dado órdenes a aquellas, o sea, a las oficinas de extranjería que tenían en trámite, bueno, pues cualquier tipo de residencia de ucranianos que se encontraban ya aquí en nuestro territorio, de facilitar y no poner demasiados obstáculos si falta algún tipo de documento que no sea esencial, también de facilitarle la documentación. También nos encontramos con muchas personas que ya habían huido de ciertas zonas de Ucrania, porque ya el conflicto viene en realidad ya en el año 2014, cuando se produce ya ¿no? con la anexión de Crimea y bueno, todo el conflicto que luego se ha dado en la región del Donbass, en Donetsk, en fin. Pues ya aquí en España había solicitantes de asilo que huyeron bueno, por esos motivos y que estaban en curso esas solicitudes de asilo e incluso personas que las solicitudes de asilo estaban recurridas ante la Audiencia Nacional, ¿vale? Que el organismo para recurrir una denegación de asilo, la jurisdicción competente es la Audiencia Nacional, el Juzgado del Contencioso Administrativo en la Audiencia Nacional, ¿vale? Porque como es quien deniega, es un organismo central, entonces pues se deriva ahí y no en las provincias, aunque el procedimiento sabemos de protección internacional que se hace en la provincia, pero luego realmente quien instruye el procedimiento administrativo es la Oficina de Asilo y Refugio, que está encardinada dentro del Ministerio del Interior. Bien, entonces también aquí se dará facilidades, imagino, para otorgar, en este caso, como eran a través de protección internacional, pues son refugiados porque en este momento, como se tienen en cuenta las circunstancias actuales, no las circunstancias de cuando se hizo la solicitud de asilo de estas personas, que también, hombre, porque huyeron por una determinada circunstancia, pero es imposible su retorno dada la peligrosidad que puede correr su vida en estos momentos en Ucrania derivada del conflicto. Entonces aquí me imagino que le otorgarán un estatuto de refugiado porque entran dentro de los motivos de la protección internacional del estatuto de refugiado de la Convención de Ginebra, o se le podrá también dar la protección subsidiaria, ¿no? Que es la segunda figura que se contempla en derecho europeo, derecho de la Unión, para personas también que huyen de conflictos bélico y demás. Siempre, hombre, es siempre mejor de obtener el estatuto de refugiado, la protección internacional plena, como yo le llamo, antes de obtener protección social, que siempre es un escalafón menor con respecto a la protección internacional. Esto para los que tenían solicitado el asilo, ¿vale? Ahora hablaré de aquellos que en algún momento se planteen solicitar asilo y no la protección temporal porque teman
o porque no puedan volver al país de origen y porque teman ser perseguidos por algunos de los motivos de la Convención de Ginebra del 51. Bien, volviendo al procedimiento, ¿no? Es importante cuando vayamos como os decía, la documentación esta que hay que otorgar, que es lo que he dicho, fácil. Pasaporte, 2 fotos, nombre de padre a madre, partida de nacimiento, la declaración jurada para el caso de los menores. Y luego hay que dar, esto es importante, en la orden dictada bueno, que estaba publicada en el BOE, la de 10 de marzo, se establece que se hará una notificación telemática. Bueno, aquí, a ver, si en el caso de que tuvieran un abogado que les represente, bueno, pues se podría hacer la notificación telemática, pero aquí lo lógico es que, bueno, primero, como no hace falta realmente un acompañamiento para realizar una cosa es la información jurídica, el acompañamiento jurídico que nosotros como letrados o letrada podamos hacer, pero luego en sí el trámite no necesita de un acompañamiento de una representación letrada en ese mismo acto. Entonces es importante de indicarle de que den un domicilio donde se les pueda notificar este documento o un email, ¿vale? Que será lo más fácil. Bueno, aquí también pueden facilitar también un email de un familiar de aquí o incluso de un abogado o abogada que en este caso preste su email para que se realice su notificación. Y luego también de un teléfono, ¿vale? O sea, pero esto es importante. Luego, en el caso de que se produce, estas personas se pueden también desplazar luego en el territorio, que a lo mejor deciden que no van a vivir aquí en Málaga, que van a vivir o bueno, ahora mismo están aquí en Málaga, pero luego van a ir a un pueblo, se van a ir, yo qué sé, a Ronda, a Antequera, a donde sea a vivir. Bueno, pues es importante de que estos cambios de domicilio se notifiquen a la administración, en este caso sería a la OAR, para que en todo momento pues, se sepa dónde se les tenga que notificar cualquier de esto. Y luego también para el tema de la renovación también será importante. Bueno, ya está. Esto con respecto al cambio de domicilio. Luego la renovación. Importante saberlo. Como os comentaba, se contempla que como máximo la protección temporal se da para 3 años. Entonces sería normalmente un año, renovable por otro y excepcionalmente se establecerá si se puede renovar por un tercer año, ¿vale? Pero ahora mismo lo que está contemplado como forma segura es un año más un año. Ya está, para que así lo tengamos todo claro. Y luego ya se verá según las circunstancias si se prorrogará por otro año más. Importante, que todos nos ha surgido la duda. El hecho de solicitar protección temporal no es que precluya el derecho a solicitar el asilo, ¿vale? Entonces, lo más fácil ahora mismo es solicitar esta protección temporal, pero puede ser que, bueno, que luego por las circunstancias sean cambiantes, esa persona tema, no desea regresar a su país de origen por los temores que hemos explicado, entonces se puede acoger siempre a la protección internacional. Esto no es un óbice para luego solicitar el asilo. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto ya son tecnicismos jurídicos un poco complicados, pero creo que, bueno, lo voy a intentar explicar de la forma más clara posible, pero bueno, pues luego hará falta por parte de los letrados y letradas que estemos informando sobre esta materia, quizás no en este preciso momento, pero dentro de unos meses donde puedan surgir una serie de dudas, de que nos familiaricemos más con el sistema de protección internacional, con este derecho de protección internacional, para saber, bueno, pues determinadas peculiaridades para que sepamos informar a nuestros clientes de la mejor forma posible. Siempre con calidad, yo siempre digo con calidad, no ya solo de la mejor forma posible, con una información jurídica de calidad. Entonces, vamos a ver.
ha salido una comunicación, a ver si digo yo el nombre ya bien, porque están saliendo tantos documentos que os puedo confirmar que incluso para los que somos expertos en esta materia, como todos los días va saliendo algo, pues no nos da tiempo a leernos todo. Bueno, salió una comunicación de la Comisión Europea sobre la forma operativa de aplicar la decisión del Consejo en los Estados miembros, que es de fecha el viernes pasado, es decir, pues no lo sé, sería el 17, el 18, es que no tengo aquí ahora mismo un calendario. Como he dicho, yo ya no me aprendo nada de memoria, porque para eso tenemos San Google. Entonces, bueno, el viernes pasado. El 18, el 18. Esto, el 18. Mal encaminada no iba. Ya no sé ni en qué día vivimos. Entonces, el 18 salió bueno, que viene en español, que esto lo buscáis y os aparece directamente. Entonces, sí que es interesante que os la leáis porque sí que ahí viene explicado determinadas cosas que justamente, además, tiene que ver con la libertad de circulación dentro de la Unión Europea, con esta tarjeta temporal. También, o sea, porque la libertad de circulación, por tener esta protección temporal, está permitida. Tú puedes circular libremente por la Unión Europea. Otra cosa es que tú te establezcas en otro estado. Entonces, en ese caso, tendrás que pedir la protección temporal en ese estado. No está del todo así claro si realmente esto va a ser como llego, pido protección temporal en otro estado, aunque bueno, en el otro estado normalmente lo que se ha establecido es que lo comunique a España, porque hay mucha gente que va a decidir cambiarse. De hecho, yo ya he tenido varias consultas en este sentido. Que dice, mira, yo ahora mismo me he venido aquí porque ha sido como el primer hecho, yo tenía familiares aquí, me he venido aquí, pero ahora estoy pensando que es mejor, bueno, o porque tengo otros familiares que se han dirigido a otro lugar y yo estoy pensando que voy a estar mejor en Alemania o que voy a estar mejor en X, en otro país. A mí, por ejemplo, el otro día me preguntaron que se iban a Eslovenia. Entonces, que no la iban a pedir en este momento porque se querían dirigir a Eslovenia. Entonces, pueden de todas formas pedirla aquí, pero luego, si la piden en el otro estado, o bueno, o quizás es mejor esperarse y dirigirse al otro estado y pedirla allí, cuando ya se tenga un poco más de claridad. Pero bueno, también a efectos de que mientras que pensamos o no pensamos en qué vamos a hacer, pues quizás lo mejor para luego los derechos que otorga, de tener, sobre todo bueno, por el tema sanidad, educación para niños y demás, de tener también pensado que dónde establecerlo. Porque yo digo, no va a ser tan automático luego de cambiar la tarjeta de un estado a otro. Además, una cosa que sí también os quiero informar es que no en todos los Estados miembros, como os decía, no se está aplicando de la misma forma y el acceso a determinados derechos sí que está siendo un poco más, hay más obstáculos en determinados estados que en otros, ¿vale? Entonces también esto que lo tengamos en cuenta. A efectos informativos, cada cual luego es libre. Importante, no en el derecho de asilo, cuando uno hace una solicitud de asilo, normalmente, aparte de ir registrado en la base de datos de Adextra, también está contemplado de que a efectos de control de quién solicita asilo en la Unión Europea y dónde lo hace, van luego también en una base de datos que se llama Eurodac, ¿vale? Que esto está aparejado con el reglamento Dublín. El reglamento Dublín, para aquellos que sean profanos en esta materia, es el reglamento que establece qué país es el responsable de examinar una solicitud de asilo. Entonces, en el caso de que nuestros clientes quieran pedir el asilo, habrá que examinar, porque vamos a ver, estas personas no han entrado. Vale, hay libertad de exención, hay determinados beneficios por la protección temporal que no contempla por qué estado ha entrado, sino que en el estado en que tú la pides, en ese estado se te va a dar, pero sí justamente la diferencia con el derecho o sea, pedir la protección internacional es que sí se aplica el reglamento Dublín y que sí, entonces en ese caso España no sería el primer estado por el cual han entrado aquellos que han procedido a entrar después del 24 de febrero, porque han tenido que cruzar bueno, por otro estado y además tendrán un sello estampado o algún tipo de indicativo en su pasaporte.
Entonces, en esta comunicación que os comentaba sobre los métodos operativos que deben desarrollarse los Estados miembros, que ha sido dictada por la Comisión Europea, sí que se encomienda, o sea, se encomienda a los Estados a que en el caso de que luego soliciten asilo, de que sean, digamos, flexibles en cuanto a la aplicación de Dublín. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que el reglamento Dublín contiene unas cláusulas que se llaman de discrecionalidad, que permiten que, aunque no el Estado miembro no sea el competente para hacerse cargo de esa solicitud de asilo, porque no entró por ahí esa persona, pero les permite decir, no, mira, yo me hago cargo de esta solicitud de asilo por esta cláusula de discrecionalidad, o también se llama por razones humanitarias, decido que yo me hago cargo de esta solicitud. Pero no es un automatismo, esa discrecionalidad, como su nombre indica, del Estado que concede este beneficio. También para el tema de los menores existe en el reglamento Dublín unas excepciones, ¿vale? Para el tema de reagrupación con sus familiares y demás, para justamente, aunque un menor haya entrado por un determinado país, luego se le facilite el reagruparse si sus parientes están en otro estado miembro. Entonces, con el tema de la protección temporal no va en el reglamento, no va, perdón, aparejado a este reglamento Dublín y a esta base de datos, sino que va aparejado, simplemente se va a registrar en Adextra. Y luego, para los casos en que se tuviera que producir algún traslado a efectos informativos, se establecerá a través de una red que existe entre los Estados miembros que se llama Dublinet, que es una red de comunicación de información entre los estados, ¿vale? Simplemente a efecto de que lo sepáis, que es cierto que no va a ir. Y luego que aparte que en el caso de que se solicite asilo, bueno, pues que se pide encarecidamente a los estados que por favor no hagan uso del reglamento Dublín, porque también esto puede producirse en los años venideros, en breve tiempo, un caos también muy grande si todo el mundo se pone a pedir traslados, se llaman traslados Dublín entre los Estados miembros, porque esto supone una carga ya burocrática brutal. Pero esto hay que dejarlo claro para que en el momento en que tengamos que informar a nuestros clientes, y también otra cosa, que es que no sabemos tampoco el devenir y cuál va a ser la actitud, ¿no?, de cada Estado miembro con respecto a lo que os estoy explicando. Entonces, que seamos previsores y que contemplemos estas pequeñas peculiares, pero que son de gran importancia y de gran importancia para la vida de estas personas, porque le puede fastidiar muchísimo en cuanto a su residencia, ¿no?, de forma regular en los distintos Estados miembros. Y luego, yo creo, pues os voy a aburrir unas hartas, tú ves que yo me pongo aquí a hablar, yo decía, no, voy a hablar poquito, y yo al final... Yo quiero también comentaros que han salido también, y ya aquí lo dejamos, y ya me podéis hacer todas las preguntas que deseéis, una serie de normas, o sea que esto lo tengo yo aquí apuntado, porque mi memoria da para algunas cosas, pero no para todo. Por ejemplo, para el tema de los permisos de conducir. Esto es importante porque luego también a la hora de trabajar de estas personas, de poder convivir y de incluirse en nuestras sociedades, pues es importante también facilitarle una serie de documentación administrativa y no poner obstáculos en cada paso que tengan que dar. Entonces, para los que se encontraban, vamos a ver, primero, los que han llegado después del 24 de febrero, se les permite sin necesidad de hacer ningún canje de permiso de conducción, se les permite durante un año con su permiso de conducción ucraniano, ¿vale? Que con esto ya, listo, no hace falta nada más. Si quieren pedir el canje, obviamente lo pueden pedir. La DGT ha previsto que para aquellos ucranianos que se encontraban aquí antes del 24 de febrero, que habían solicitado el canje, o para aquellos que lo vayan a solicitar, pero que se encontraban aquí antes del 24
de febrero lo que tienen que presentar es una residencia, bueno, que puede ser esta protección temporal o el tipo de residencia que tuviesen, y se sustituye la verificación, ¿no? Esto que va a través del canje de nota que tiene firmado España con Ucrania, que era del año 2010, creo recordar. Bueno, pues esto no se sustituye esa verificación, que además los que hacéis cosas de estas de canjes de permisos de conducción, sabéis que luego muchas veces en función del país tarda unos meses y demás en producirse esto. Esto se elimina la verificación y lo que se hace es una declaración, se sustituye por una declaración jurada, ¿vale? Entonces esto también es importante que lo tengamos en mente para si tenemos que, mm, que informar sobre estos permisos. Luego, en cuanto a sanidad, como os decía, esto simplemente yendo a, también se ha dictado una instrucción, ¿vale? Luego, como sabéis, las competencias de sanidad luego se llevan en cada comunidad autónoma. Ha habido una instrucción general, o sea, estatal, y luego, más bien para dar uniformidad, pero bueno, esto igual se va al centro de salud y normalmente allí directamente pues se facilitará, o bueno, en la comunidad autónoma como se haya establecido, ya no hablo por Andalucía, digo en otras comunidades autónomas, bueno, pues el organismo que se ocupe de proceder a dar esta asistencia sanitaria. Importante. Para el tema de educación también importante, antes de pasar a educación, también va a haber, está previsto sobre todo para los niños y niñas, previsto una vacunación, llamémosla también, el otro día lo leí, bueno, no sé cómo lo llaman, pero en fin, una vacunación masiva, en el sentido de que muchos no sabremos qué tipo porque no han venido con su carnet de vacunación, o sea, ya bastante se han podido coger el pasaporte, no han venido con su vacunación en mano, su carnet de vacunación, entonces está previsto también una vacunación masiva de todos los menores. No hablo solo por lo del COVID, que también está previsto que se vacunen del COVID, pero digo ya de vacunación general, ¿vale? Para que cumplan con el calendario y también para los adultos también está previsto, y esto a efecto bueno, un tema de sanidad pública, para que bueno, pues no haya brotes justamente bueno, porque de pronto es una gran población de desplazamiento y que van a convivir, está previsto que muchas personas convivan en determinado lugar, bastantes personas, entonces también está previsto de que se realice esto y se pondrá en marcha, no sé de qué manera, pero está previsto que se ponga en marcha. Y yo ya ahí no entro porque ese no es mi ámbito, entonces ya demasiado que estoy dando la información. En educación lo mismo, los menores que estén en edad de escolaridad que directamente se dirijan al centro escolar de su domicilio correspondiente y ya le agilizarán los trámites correspondientes para que de forma rápida empiecen ya a ir al colegio, ¿no? A estar escolarizados. También con respecto a validación de títulos y sobre todo se ha establecido también una equivalencia, unas tablas de equivalencia para saber justamente el grado que corresponde a los niños y demás. Y luego también creo que aquí está el reto, pero también seguramente en breve saldrá algún tipo de orden de instrucción o en fin, del instrumento que se decida utilizar administrativo para el tema de la convalidación, ¿no? de los títulos, porque esto también va a ser muy importante y yo creo que aquí hay un reto muy importante porque todas estas personas, hay muchas que son tituladas universitarios y que bueno, o quiero decir, la titulación profesional, da igual que sea universitario o no universitario, entonces para proceder a hacer una convalidación lo más rápida posible para que también estas personas puedan ejercer dentro de sus profesiones, ¿no? Dentro de esta inclusión laboral que también se ha de realizar para que todo sea de forma ordenada y bueno, ofrecer la mayor protección a estas personas que les podamos brindar. Entonces yo por mi parte creo que le he dado el tour a todo.
Bueno, vamos a ver. Yo, para empezar, voy a cambiar de pantalla para que aparezca también ya en la pantalla tus datos de LinkedIn y y tus datos de Twitter, ¿vale? Para que todo el mundo que nos esté viendo sepa que ahí te pueden localizar, ahí te pueden seguir y bueno, cualquier cosa que tengan, consulta o lo que sea, también que esté localizable, ¿vale? Ya está saliendo en pantalla. No he querido, yo solo cambiar de pantalla en los directos para ir, pero es que como ha sido tan hilado todo, tan continuista, tan bonito, es que no te he querido ni interrumpir para no cortar ese hilo que estaba marcando, que a mí me ha parecido muy interesante y la verdad es que has tocado todos los puntos de una forma espectacular, ¿no? Yo hacía tiempo que no hacía una charla de extranjería y me ha alegrado que sea contigo, me ha alegrado que sea hablando de Ucrania y sobre lo que se viene por delante, ¿no? Y yo también aprovecho para unirme a todas las palabras de cariño que estaban diciendo todos los espectadores desde el principio, que por no interrumpirte, pues bueno, hay comentarios de cariño, de agradecimiento y subrayando que es un tema importante. También subraya por aquí Mariro Merar, que no, no sé quién será, pero el nick que tiene, que no nos aburres para nada. Ha sido una jornada que ha sido potente en el sentido de información, pero la verdad es que se ha seguido muy bien y información muy útil, ¿vale? Y sobre todo ante el desconocimiento que hay en este nuevo procedimiento y que yo ahora también te voy a trasladar algunas preguntas que a mí me surgen, ¿vale? El tema de la duración, ¿no? Como bien has dicho, España un año prorrogable en 2 más, ¿no? La circunstancia. Pero esta residencia, bueno, esta residencia temporal, esta protección temporal, mejor dicho, la duración que se va a establecer, general para todos los supuestos, o cada supuesto a lo mejor hay uno que dura un año y otro que dura 2. No, es para todos los supuestos. Y aquí, No, o sea, un año se renueva por otro y luego, si lo permite el Estado, pues se renovará o sea, sería uno más uno más uno. Ujú. Y aquí se me plantea otra duda también a la hora de elegir en qué país me quedo, ¿no? Porque, como bien has dicho, España tiene unos plazos más considerables, ¿no? No son de 6 meses, como establece la directiva. ¿Va a ser algo comunitario o particular de cada estado cuando decidan que decaen esta protección temporal? No, será comunitario. Cuando la Unión Europea también tiene que ser por decisión del Consejo, establezca que ya no procede porque, por ejemplo, hubiese cesado el conflicto. Por ejemplo, si de aquí a un año ha cesado el conflicto, se podría, por decisión del Consejo, decir que ya no se procede a conceder más protección temporal. Bueno, pues hay que tenerlo. Una cosa que creo que es verdad que no lo he dicho, porque sí que he hablado del tema del derecho de asilo que no precluía, pero también hay una cosa y que además los extranjeristas no se nos debe pasar, que luego sí que establece que la propia directiva establece que no precluye tampoco los derechos de extranjería, perdón, el derecho de extranjería que se pueda aplicar al caso. Entonces, también, además, y luego en la comunicación hay algo interesante para los extranjeristas que me escuchen, que luego también se establece para los familiares, ¿no? Estos que son de los terceros estados, que tengamos en mente que también se les puede aplicar las directivas, en este caso, para los familiares de comunitarios. Porque puede ser familiares de comunitarios que estuvieran residiendo en Ucrania. Para esto se le aplica la directiva, a ver, que ahora me confundo, la de 2003, y para los familiares, no, 2003 es la otra, bueno, da igual, ahora la 2003 y la 2004. Y para los familiares de los larga duración de tercero estado, pues eso se le aplica la otra directiva. Entonces, que esto también lo tengamos en mente, que no, el derecho de extranjería se seguiría aplicando. Entonces, de todos modos, en el momento en que acabe esta protección temporal, habrá que valorar las personas que se quieran quedar. Habrá personas que se quieran quedar, habrá personas que no se quieran quedar. Eso no estamos en la situación de cada cual y habrá que evaluar de forma individual. Pero para los que se quieran quedar,
pues a lo mejor se podrán acoger a algún tipo de otra figura jurídica para residir legalmente en nuestro país a través de la ley de extranjería. Que esto, como decía, está previsto también en la directiva temporal. En la directiva temporal no va a decir, oye, mira, lo que tienes que hacerte luego es un arraigo, porque el arraigo a lo mejor no existe en Alemania, nada más que existe esta figura jurídica en España. Pues entonces en este caso no, pero lo que sí es que, a ver, desde un prisma, también la ley de extranjería puede variar de aquí a 2 años, aquí no estamos exentos de nada, ni de sorpresa, pero bueno, desde un prisma de con lo que tenemos ahora mismo, pongámonos que termina la protección temporal, esa persona llevaría residiendo, porque es una, a ver, es una residencia legal finalmente, llevaría residiendo aquí con una documentación en regla, entonces luego se podría acoger algún tipo de arraigo, ¿no? En el caso bueno, veremos a ver si luego no hay este tipo de incompatibilidad, pero no creo, porque cumpliendo los requisitos que marca la ley de extranjería, no tendría que ser ningún tipo de óbice para obtener este tipo de arraigo. Como digo, yo siempre, a ver, desde lo que tenemos ahora mismo entre manos, porque la bola de cristal ninguno de nosotros la tenemos y es verdad que el derecho de extranjería, como todos sabéis, es cambiante y, bueno, en fin, las normas no es que sean cambiantes porque están ahí, pero bueno, luego su interpretación y, bueno, como hemos visto, por ejemplo, muchos problemas que han sucedido con el tema de la compatibilidad entre las solicitudes de asilo y el arraigo laboral, que ahora estamos en esa lucha. Que, sin embargo, esa incompatibilidad no existe con el arraigo social, que gracias a Dios ya en eso sí se ha avanzado y desde hace unos años ya se permite esa compatibilidad. Entonces, esto luego habrá que verlo en el día a día, estudiar el caso individualmente, pero que os digo, esto no es óbice para que luego se aplique la ley de extranjería. Yo, Noemí, ahí es donde creo que va a estar quizá la parte más relevante del abogado, ¿no? Ahora yo creo que es más logística de todos los estados, a esas personas que vienen, darle sanidad, darle una vivienda, educación. Eso va a ser más trabajo estatal, administrativo. Y después valorar cada circunstancia, si ha trabajado, si tiene pareja, si no tiene pareja, y valorar las circunstancias concretas para que después los que se quieran quedar se puedan quedar. Ahí va a ser llama una tarea jurídica, que ahí sí los abogados podemos desempeñar un papel más relevante y más radical. Pero claro, ¿cuánto durará todo esto? No lo sabemos. No lo sabemos, Miguel. Esta es la gran incógnita. Pero como tú bien dices, ahora mismo el problema no es tanto, porque esto es un mero trámite administrativo, ¿no? Bueno, salvo aquellos que justamente por algún motivo no cumplan con este requisito, entonces a lo mejor también van a necesitar un asesoramiento, un acompañamiento en otros aspectos. Eh, y luego también, bueno, a ver, es verdad que no lo he comentado, pero sí que se contempla la posibilidad de que sea denegado. Pero realmente para que sea denegado esto, tan solo a ver, se contemplan dos cosas. Que es verdad que esto no he hablado de ello. Bueno, uno, que haya cometido delitos graves contra la humanidad y los principios de Naciones Unidas, que bueno, en fin, ya está, que no es que sea tampoco delito grave, muy grave. Eh, el otro motivo también puede ser que sea un peligro para la seguridad nacional, ¿vale? Entonces, por esto, pero bueno, que ahí también tiene que estar cotejado. Entonces, de hecho, se permite que el cotejo de datos con las bases de datos de Europol y SIS y BIS y no sé, se me olvida otra más, pero bueno, que se cotejan esto. De hecho, se hace una consulta a través también ahí lo dije, de la Embajada o de los Consulados de Ucrania. Pero que, por ejemplo, en Madrid, las 9.000 que ya están concedidas, que salió el otro día, no ha sido ninguna denegada, todas están concedidas. Entonces, como tú bien dices, ese no va a ser ahora mismo, bueno,
En el caso de que hubiese una denegación, evidentemente ahí tiene derecho a un abogado y tendrá, o sea, podrá recurrirla, pues será un recurso de reposición, entonces puede elegir entre una reposición administrativa o un contencioso administrativo, que es cierto que no lo había comentado antes y cabe esa posibilidad, pero como ya veis, no va a ser va a ser puntual, por así decir. Yo lo que, como tú bien dices, yo creo que el gordo de nuestro trabajo va a venir después, va a venir después. Y yo creo que ahí habrá que articular también un refuerzo de los sistemas de asistencia jurídica gratuita, por el caso de los que lo necesiten. Los que no lo necesiten, bueno, pues ya está, pues evidentemente para eso también está la abogacía eh, especializada en esta materia que presta sus servicios. Pero efectivamente. Y luego, mira, hoy se me ha planteado una cosa bastante curiosa que ha planteado bueno, una compañera que es profesora y que se ha visto, bueno, por una situación que pasa también con aquello, bueno, también que hay gente aquí que se encontraba estudiando. Ayer también estuvimos hablando de esto justamente con la compañera de ACNUR, con Marta García, eh, donde también aquí sí que hay que tener un especial, estos casos sí que hay que tener una especial información y dar una información correcta de gente que estaba aquí estudiando con becas, se habían concedido becas, sabes que también hay becas de estas internacionales con el Ministerio eh, de Asuntos Exteriores y Cooperación, bueno, no sé, pues yo hace mucho tiempo hace muchos años trabajé en cosas de estas de beca al inicio de mi carrera, pero ya no llevo eso. Pero bueno, la cuestión hay muchos estudiantes que están aquí con beca y que de pronto le ha cogido esto por medio y bueno, hasta de encontrarse sin medio económico porque a uno le han bombardeado los padres la casa, al otro, bueno, en fin, lo que sea. Entonces, aquí hay que valorar de que, bueno, primero que no van a poder renovar su visado de estudiante porque dependen de medios económicos, entonces valorar y aconsejarlo a estas personas que cojan una protección temporal porque para ello va a ser más interesante y luego ya se verá por qué sistema pueden seguir en el caso de que tengan que seguir estudiando. Y también, como os decía, los derechos de extranjería no precluye lo que viene en la ley de extranjería con respecto a los extranjeros en general, sigue manteniéndose. Con lo cual, bueno, estas personas también, luego también me imagino que estará previsto algún mecanismo para que puedan solicitar becas para poder mantenerse el tiempo que sigan aquí, porque además que no pueden volver, o sea, que esto no hay otra historia. Pero luego también otras situaciones bastante dramáticas también que se están planteando es aquellos estudiantes, por ejemplo, rusos, que también estaban aquí con becas, o bueno, no becas, o sea, quiero decir, aquellos que también habían decidido estudiar aquí su carrera y que de pronto se han visto que le han cortado también los medios, o sea, que sus tarjetas de crédito ya no funcionan, los medios económicos para poder. Entonces, esto también está planteando un problema. También otra población que se ve afectada, porque evidentemente no todas las personas rusas que conviven entre nosotros son los grandes oligarcas estos que se apuntaba. Entonces, esto también vamos a tenerlo que tener, o sea, que sé que no es el marco de lo que estamos hablando hoy, pero bueno, viene derivado del conflicto, viene derivado de esta situación. Y entonces son situaciones que como abogados de extranjería vamos a tener que contemplar y que en la medida de lo posible de ayudar a estas personas con nuestro asesoramiento jurídico. Pero bueno, como tú bien has dicho, yo creo que el grueso, ahora mismo estamos con todas estas cuestiones, pero va a venir dentro de unos meses y también de situaciones familiares que se pueden producir. Es verdad que no he comentado nada también para el caso de los menores, bueno, de la infancia no acompañada. En este caso, también hay una recomendación que ha sido dictada, que está por el Ministerio de Derechos Sociales, son unas recomendaciones para la ciudadanía sobre desplazamiento y acogido de niños y niñas y adolescentes. Vale. También aquí hay que tener esto en cuenta porque en algún momento
también si detectamos cualquier situación anómala, esto deberíamos de ponerlo en conocimiento inmediato a la Fiscalía. Y aparte, esto es importante, el tema de que, bueno, que esté garantizado que las familias de acogida vayan con los permisos adecuados para que puedan acoger a estos niños, a que no se haga un poco también este afán ¿no? de solidaridad, que este impulso que se ha vivido en los primeros momentos, pero todo esto también hay que encauzarlo de forma ordenada, de forma sostenida y que no permitamos porque también puede haber niños que caigan en fin, no siempre se cae en buenas manos por ser cortés y no decir una barbaridad aquí, pero en fin, que en esto hay que tener sumo cuidado. Entonces también se han dictado recomendaciones y, y en el momento también, o sea, comunicarlo a la policía o a la fiscalía de que en fin, se sospecha de cualquier anomalía. Yo creo que esto también es relevante. Y no sé, con respecto al asesoramiento, la asistencia jurídica, bueno, pues yo creo que se va a necesitar un refuerzo, ¿no? En este aspecto de los mecanismos existentes en extranjería pues, sobre la asistencia jurídica. Pero bueno, esto lo iremos viendo sobre la marcha, ¿no? De las necesidades que se vayan dando. Pues sí, ahí también los colegios de abogados cumplirán un papel fundamental, ¿no? Y bueno, yo por mi parte, Noemí, para mí ha sido un gusto tenerte aquí. He visto que ya no hemos pasado sobradamente de la hora pactada y hombre, ya a mí me gusta ya a estas horas tampoco pasarme en demasía, ¿no? Y por mi parte decir que ha sido un gusto tenerte aquí. Mañana estará subida la jornada en YouTube, ¿vale? Y gracias, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Yo me voy con una visión completamente distinta a como empezaba el directo. Muchas gracias por eso, muchas gracias por eso. Y te dejo que nos dediques las últimas palabras, lo que tú quieras, con total libertad, Noemí. Pues bueno, nada, agradecerte, Miguel, agradecer a todas las personas que están oyéndome y dedicando su tiempo a informarse sobre este particular. Y yo, la verdad, lo único que sí me gustaría añadir y no en tono de regañar ni nada, pero que me gustaría realzar justamente el papel de la abogacía especializada en extranjería y en protección internacional, eh, porque, a ver, sí que hay algo que en cierto modo no es que me haya molestado, pero en el sentido que dentro de este auge de voluntariedad, de pronto han surgido bueno, pues grandes despachos que han ofrecido servicios totalmente gratuitos y altruistas, que esto me parece correcto. Sin embargo, sí que pediría, y esto sí que lo hago en mi propio cargo que ostento, en que esta información jurídica y este asesoramiento jurídico se deje en manos de los profesionales que nos dedicamos a esto. Porque por un mal asesoramiento, y esto es en cualquier materia, no lo digo solo a efectos de extranjería. Hoy toca decirlo sobre extranjería porque me toca a mí y estoy aquí, pero creo que la especialidad en cualquier ámbito del derecho es fundamental y que este asesoramiento esté dado por los profesionales del derecho en este área y no o sea, que yo entiendo que todos tenemos un buen corazón y lo hacemos de la mejor forma que sabemos, pero yo siempre digo que mal se vería conmigo si le tuviera que informar a alguien, por ejemplo, de una reclamación en tema hipotecario. Entonces sería una abogada muy pésima y podría dar unos malos consejos. Algún día me podría tocar la lotería, pero, pero también podría dar muy malos consejos. Entonces realmente sí que hago un llamamiento a que podamos dar este asesoramiento a los profesionales que nos dedicamos a esto
en exclusiva, bueno, en exclusiva no en exclusiva, pero que estamos formados y especializados en esta materia. Esto sí que es algo que me gustaría transmitir. Pues dicho queda, y a raíz de lo que dices, yo voy a contar una anécdota muy breve, y es que yo cuando empezaba en la abogacía, llegó un tema de asilo, y yo como no manejaba de asilo, se lo derivé a un compañero que llevaba extranjería, y que es bastante potente, ¿no? En tema de extranjería. Y le derivé el tema de asilo y me dije, Miguel, yo es que no llevo asilo porque yo llevo extranjería, todo lo que tú quieras, pero asilo es muy concreto, es muy específico y esto hay que manejar, ya no solamente te digo especialista en extranjería, sino especialista en protección internacional y bastante. Entonces, bueno, pues ahí dicho quedan esas palabras y que quedarán guardadas ahí también para siempre de acceso público y tus recomendaciones, Noemí, ¿vale? Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, Noemí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.